Aquella noche. Después del mensaje de papá que decía, está estable. No te preocupes. Abrí la aplicación del banco y vi mi puntuación de crédito en caída libre. 12 minutos después llegó el ruego de mamá, está bebiendo otra vez. La puerta de la cocina en Villa del Arroyo se cerró de golpe detrás de mí momentos después. Aún no sabía el escozor del puño de mi padrastro. Solo que el informe de crédito destrozado era el hilo que usaría para quemar su imagen pública impecable que llevaba como una capa. Me llamo Laura Mendoza. Tengo 32 años. El motor de mi sedán zumbaba bajo contra el asfalto húmedo de la autovía. Analítica Zenith. La fortaleza de vidrio y acero. Quedaba atrás en mi espejo retrovisor, sus luces del piso 17 se encogían como estrellas que se apagan. Era un mundo de datos limpios. Modelos predecibles y resultados lógicos. El mundo al que me dirigía en el suburbio cuidado de Villa del Arroyo. A las afueras de Madrid. No tenía nada de eso. El mensaje de mamá era un punto de datos irregular que corrompía todo el sistema. Está bebiendo otra vez. Por favor, ven. Mi teléfono vibró otra vez en el asiento del pasajero. Papá. Dejé que vibrara 2 veces antes de mirar. La pantalla brillaba con su optimismo mal colocado, está estable. Carlos Mendoza. Mi padre. Tenía un doctorado en matemáticas aplicadas pero una comprensión de parvulario del hombre con el que se había casado mi madre. Se aferraba a la idea de estabilidad como a un salvavidas. Definiéndola por nóminas y recibos del IBI. Para él. Enrique Navarro era un activo fijo, un hombre con trabajo estable que había prometido cambiar después del último incidente. Las promesas eran solo contratos verbales. Y Carlos confiaba en el papeleo de la palabra de un hombre. Yo sabía mejor. Las promesas eran variables cuyo valor se depreciaba con el tiempo. Las de Enrique tenían una vida media de unas 6 semanas. El trayecto se sintió eterno y fugaz a la vez. Cada kilómetro era un tic en el reloj de cuenta atrás. Pasé por los hitos familiares, el bar de toda la noche con su letrero de neón parpadeante. La vieja torre de agua pintada con el escudo del instituto. Las filas ordenadas de chalés con luces de porche creando charcos de calor engañoso. Eran las coordenadas de mi infancia. Un mapa que solo navegaba en emergencias. Al entrar en el camino de entrada apagué el motor. El silencio fue inmediato y pesado. La casa estaba oscura salvo por la luz de la cocina. Un cuadrado amarillo duro contra el azul marino de la noche. Antes de abrir la puerta del coche hice mi protocolo previo, reenvié los mensajes de mamá y de papá a mi servidor privado con marca de tiempo. Un pequeño acto instintivo de preservación de datos. Mi mano estaba firme en el pomo. La cerradura no estaba echada, nunca lo estaba cuando él estaba así. La puerta se abrió a una pared de olores. No el reconfortante aroma de la cena, sino el picante estéril del lejía luchando contra el dulce empalagoso del whisky. El aire estaba espeso. La vitrocerámica hacía clic rítmicamente. Una llamita azul intentando encenderse una y otra vez, tic. 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 Un latido mecánico en la habitación silenciosa. En el escurridor junto al fregadero. Platos y vasos brillaban aún húmedos, una limpieza apresurada para borrar las pruebas. Él estaba apoyado contra la encimera del fondo. Una silueta iluminada por la puerta abierta de la nevera. Enrique Navarro. Mi padrastro. Un hombre grande. Construido como el jugador de fútbol del instituto que había sido su pico hacía 20 años. La botella en su mano estaba 3/4 vacía. Mira lo que arrastró el gato, arrastró las palabras. Su voz un rumor bajo. Mi madre era una sombra cerca de la despensa. Sus manos retorcidas en el delantal. Sus ojos saltando de él a mí. Abiertos con la mezcla familiar de miedo y disculpa. Enrique.
Hablamos de esto, dije. Mi voz era nivelada. La que usaba con clientes difíciles en Analítica Zenith. Calmada. Distante. Factual. Hablamos. Sí. Tú hablaste. Tu madre habló. Mucha charla. No me moví. Mantuve el bolso en el hombro. Las llaves en la mano. Siempre tener una estrategia de salida. Era la primera regla para tratar con sistemas volátiles. Mamá. ¿Estás bien? Estoy bien. Karine? Solo ha tenido una semana larga, su voz era un susurro asustado. Enrique se rió. Un sonido corto y feo. Una semana larga. Ahora estaba frente a mí. El olor a whisky era una fuerza física. Tu hija cree que puede calcular los números de mi vida. Cree que es muy lista con sus hojas de cálculo y gráficos. Mantuve los ojos en los suyos. Esto no se trata de mi trabajo. Siempre se trata de tu trabajo. De cómo nos miras por encima del hombro. ¿A mí? Sucedió más rápido de lo que pude procesar. Su mano subió. No abierta sino cerrada. No hubo tiempo de prepararme. El impacto fue un destello blanco brillante detrás de mis ojos. Mi cabeza giró y el impulso me llevó hacia atrás. La esquina de la puerta de la nevera de acero inoxidable se clavó en la carne suave de mi espalda baja. Una línea dura y fría de dolor. Por un segundo el mundo fue solo el zumbido en mis oídos y la presión en mi columna. Luego llegaron las otras sensaciones, el sabor metálico resbaladizo de sangre llenando mi boca de una encía partida. El palpitar en mi mandíbula extendiéndose como una telaraña. Mi teléfono se soltó de mi mano. Cayó al suelo de linóleo. Aterrizó pantalla arriba entre las grietas de telaraña que ahora decoraban el vidrio. La pantalla estaba iluminada por una notificación, nueva consulta. Préstamo Auto Caja Rural Pino Alto. Mi cerebro. La parte analista que nunca se apagaba. Se enganchó en el nombre, Pino. Enrique se movió hacia mí otra vez. Su rostro una máscara de rabia. Pero apenas lo vi, mi enfoque estaba en ese teléfono. En esa cadena imposible de texto. Me agarró el brazo. Sus dedos clavándose en mi bíceps. Reaccioné por instinto. Girando. Usando la otra mano para soltar su agarre. Pero mis ojos seguían fijos en el suelo. En la pantalla mientras luchaba. Mi pulgar debió haber deslizado la notificación. Revelando la pantalla inferior, mi bandeja de entrada de correo. Los asuntos eran una cascada de golpes digitales. Cada uno aterrizando más fuerte que el físico. Bienvenido a Banco Zenith. Tu nueva tarjeta está en camino. Acción requerida. Confirma usuario autorizado. Mi nombre. Mi nombre en todos ellos. Cuentas Laura M. Mendoza abiertas en la última hora. Dejé de luchar contra él. Mi cuerpo se puso rígido. Toda la energía redirigida de la defensa física al procesamiento mental. Ya no estaba en la cocina. Estaba dentro de una brecha de sistema. Él seguía sujetándome el brazo. Gritando algo sobre respeto. Pero su voz era amortiguada. Lejana. Todo lo que oía era el clic frenético de mi mente conectando puntos de datos. Laura. Por favor. Detente. Hija, mi madre lloraba. Sus manos revoloteando inútilmente entre nosotros. Solo déjalo ir. Finalmente levanté la vista más allá del rostro contorsionado de Enrique y encontré sus ojos. El frío que se había acumulado en mi pecho durante años finalmente se solidificó. Se asentó profundo en mis huesos. Un permafrost de resolución. No, dije.
Mi voz era cruda. Pero la palabra estaba perfectamente formada. ¿Afilada? No más detenerse. Él finalmente me soltó. Quizás sobresaltado por el cambio en mi tono. Tropezó un paso atrás. Respirando pesadamente. No desperdicié la abertura. Me agaché. Mi espalda gritando en protesta. Y recogí mi teléfono. Mis manos temblaban. Pero mis movimientos eran precisos. Incliné el teléfono. Abrí la cámara y la puse en vista frontal. El flash fue duro. Capturé la hinchazón en mi mejilla. El hilo de sangre de la comisura de mi boca. La mirada salvaje en mis ojos. Tomé 3 fotos desde diferentes ángulos. Clic. 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 Cada una pieza de evidencia. Cada una un clavo. Luego pasé a la pantalla de inicio. Encontré la app de memo de voz y presioné grabar. Puse el teléfono en la encimera. Pantalla abajo. El micrófono apuntando a la habitación. Un testigo digital silencioso. Enrique me observó. Su ira ebria siendo reemplazada lentamente por una inquietud confusa. ¿Qué estás haciendo? Caminé hasta el fregadero. Arranqué una toalla de papel y la presioné contra mi boca. No miré a mi madre. No podía. Sus ruegos eran parte del viejo algoritmo. Donde absorbíamos el daño. Reiniciábamos el sistema y fingíamos que el error nunca ocurrió. Ese algoritmo ahora era obsoleto. Me conduje al centro de urgencias a 15 kilómetros en el pueblo de al lado. Las luces fluorescentes eran brutalmente brillantes. El papeleo era nítido. Respondí a las preguntas de la enfermera con calma. Factual. No. No sabía cómo me había caído. Sí. La esquina de un electrodoméstico de cocina. Pagué el copago con mi propia tarjeta y me aseguré de obtener un recibo impreso. Tomé una foto de él. Tomé una foto de los papeles de alta que listaban contusión facial y trauma por fuerza contundente. Más datos para el expediente. Cuando finalmente salí de la clínica y me senté en el silencio estéril de mi coche en el aparcamiento vacío. Saqué mi teléfono otra vez. La grabación aún estaba corriendo. La detuve. Guardé el archivo con fecha y hora. Y lo subí junto con las fotos y escaneos de los recibos médicos a un servidor en la nube triple encriptado. Miré la alerta de crédito otra vez. La que empezó todo. La que había llegado justo momentos después de un puño. Los dos eventos no estaban correlacionados. Eran causales. No solo me había golpeado. Había usado mi identidad como un arma. Como un recurso para saquear. Pensó que me había derribado. Estaba equivocado. Solo me había dado mi clave primaria. Un punto de partida. Una entrada a su propio sistema corrupto. Al poner el coche en marcha. El pensamiento ya no era emocional. Era una conclusión analítica simple. Una puntuación de crédito en caída no es un final. Es un pin en un mapa. Y yo estaba a punto de seguirlo hasta el final. Mi padre, Carlos Mendoza, tenía una frase favorita: un buen hombre es un hombre estable. Para él, la estabilidad era una ecuación simple. Una métrica cuantificable. Significaba un trabajo fijo. Declaraciones de la renta limpias y deudas pagadas a tiempo. Era una curva predecible en un gráfico. Una vida vivida dentro de la desviación estándar. No era un hombre que entendiera los valores atípicos. Ni en matemáticas ni en comportamiento humano. Vio la vida de Enrique Navarro sobre el papel y declaró que el sistema estaba sano. Las nóminas de Staffing Capital Norte.
Una agencia de trabajo temporal respetada que colocaba ejecutivos de nivel medio. Eran consistentes. Los ingresos suplementarios de un contrato paralelo con Logística Cuervo. Una empresa regional de transporte. Mostraban ambición. Sobre el papel. Enrique era el epítome de la definición de Carlos, un hombre cuya identidad financiera era tan ordenada como un libro mayor recién equilibrado. Mientras estaba sentada en la blancura estéril de mi propio piso, el dolor sordo en mi mejilla un recordatorio físico de esa fachada de papel fino. Comencé mi propia auditoría. El centro de urgencias me había dado un analgésico de baja dosis que apenas aliviaba el dolor en mi mandíbula. Pero afilaba el enfoque de mi mente hasta el filo de una navaja. Mi piso era mi santuario. Un lugar de orden silencioso que era la antítesis de la casa de mi madre. Aquí. El único clic era el de mi teclado. Un ritmo preciso y controlado. Accedí a mi servicio central de monitorización de crédito. El que pagaba 29,99 € al mes. Una necesidad profesional en el mundo del análisis de datos. El panel. Normalmente un mar de verde tranquilizador. Estaba salpicado de alertas rojas. Los números confirmaban lo que las notificaciones en mi pantalla agrietada me habían gritado. 3 consultas duras en las últimas 24 horas. Para quien no haya tenido el placer. Una consulta dura es una solicitud formal para comprobar tu crédito. Sucede cuando solicitas un préstamo o una tarjeta. 1 o 2 al año es normal. 3 en un solo día es una alarma de 5 niveles. Le dice a los burós que estás desesperado por efectivo. Una señal que hace que tu puntuación se hunda. Mi puntuación. Meticulosamente cuidada en 812 ayer. Ahora era un cráter de 728. Cada consulta era una huella digital. Y seguí las pistas. Una de Banco Zenit. Una de una tienda departamental que nunca había oído. Y la grande, Caja Rural Pino Alto. Origen del préstamo de coche. Debajo de las consultas estaba el daño real. 2 nuevas líneas de crédito revolventes abiertas a mi nombre. No era la titular principal. Aparecía como usuaria autorizada. Es una táctica común en el fraude de identidad. Una puerta trasera. El titular principal. Con su propio crédito probablemente malo. Obtiene una tarjeta aprobada montándose en el historial fuerte de la usuaria autorizada. Ellos consiguen el poder de gasto. La usuaria autorizada se lleva el riesgo y el golpe en la puntuación si las facturas no se pagan. Mi nombre. Mis años de disciplina financiera. Estaban siendo usados como garantía para el festín de compras de otra persona. Luego vi el correo otra vez en mi bandeja, el que había vislumbrado en el suelo de la cocina. El asunto era ofensivamente alegre: bienvenido a Banco Zenit. Tu viaje financiero comienza ahora. La ironía era tan espesa que asfixiaba. Banco Zenit no era un banco cualquiera. Era socio estratégico de mi empresa. Analítica Zenit. Procesábamos y analizábamos sus datos de clientes, construyendo modelos de riesgo para ayudarles a detectar precisamente el tipo de fraude que ahora florecía en mi expediente. No solo había entrado en mi casa, había entrado en mi oficina. Metafóricamente hablando. Había usado las herramientas de mi propio oficio contra mí. Hice clic en el enlace del correo, que me llevó a un nuevo portal de cuenta. Unos cuantos suposiciones inteligentes basadas en los nombres de mascotas de mi madre y la mascota del instituto de Enrique me permitieron pasar las preguntas de seguridad. Su pereza fue su primer error. Dentro encontré los documentos de solicitud de la tarjeta. Y allí estaba, mi firma. Laura M. Excepto que no lo era. Saqué una copia escaneada de mi DNI de mis archivos encriptados y coloqué las imágenes una al lado de la otra en la pantalla. No soy experta en grafología.
Pero analizo patrones para vivir. Mi firma es afilada con una inclinación ascendente distinta al final de la A. La falsificación era redonda. Blanda. Mi M son 3 trazos rápidos y distintos. Esta era lazo. ¿Perezosa? La presión del bolígrafo estaba mal. Pesada en los trazos descendentes donde yo era ligera. Se había detenido en medio de la R, dejando una pequeña mancha de tinta casi imperceptible. Era la firma de alguien concentrándose. Alguien copiando una imagen en lugar de escribir de memoria muscular. Era falsa. Y mala. Mi teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era Carlos. Dejé que fuera al buzón. Pero volvió a llamar. Sabía que habría recibido una notificación de mi madre. Una versión muy editada de los acontecimientos de la noche. Finalmente contesté, presionando el teléfono suavemente contra mi oreja buena. Laura. Tu madre dijo que te caíste, su voz estaba teñida de una casualidad forzada. Algo así, dije. Mis ojos aún escaneando la firma falsificada. Y dijo que había alguna confusión con una de mis tarjetas. Papá. Abrió 3 cuentas a mi nombre y sacó un préstamo de coche. No levanté la voz. Lo presenté como un hecho. Una partida en un informe. Hubo una larga pausa al otro lado. Podía oír los engranajes de su cerebro metódico girando, intentando encajar este punto de datos caótico en su visión ordenada del mundo. ¿Estás absolutamente segura? Podría haber un error técnico. Un fallo del sistema. Estas cosas pasan. Un error técnico. La frase era tan perfectamente cobarde. Prefería creer en un fantasma en la máquina que en un monstruo en la cocina de su hija. Un fallo del sistema que casualmente tenía el apellido de mi padrastro. He documentado la falsificación. Papá, dije. Mi voz plana. Y estoy mirando 3 consultas duras que no estaban ayer. Esto no es un fallo. Es robo. Laura. Solo ten cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. Enrique está intentándolo. Está estable ahora. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Estable. Resonó en el silencio de mi piso. Un sonido amargo y hueco. Vale. Papá, dije. Cogí un bolígrafo y un cuaderno. Las únicas herramientas analógicas sobre mi mesa. Y apunté sus palabras exactas, error técnico. Conclusiones precipitadas. Las subrayé 2 veces. Las palabras también eran datos. Y la elección de palabras de las personas podía ser muy reveladora. Después de colgar, me puse manos a la obra. Hay un protocolo para esto. Una lista de comprobación. Es lo único que puedes controlar cuando te han secuestrado la identidad. Primero, fui a las webs de los 3 principales buros de crédito españoles y puse una alerta de fraude en mi expediente. Esto actúa como bandera roja, obligando a cualquier prestamista a tomar pasos extra para verificar mi identidad antes de aprobar nuevo crédito. Descargué copias completas de mis informes de crédito de los 3. Los guardé como PDF, resaltando las cuentas fraudulentas y las consultas. Para cada una, presenté una disputa formal, subiendo las fotos de mi rostro magullado y la factura de urgencias como documentos de apoyo. Puede que no fuera el procedimiento estándar, pero pintaba un cuadro que una declaración escrita seca nunca podría. El sistema me asignó un número de caso para cada disputa. Los apunté en mi cuaderno. Caso 7745A. Caso 9013B. Caso 542C. Se sentían sólidos. Reales.
Eran casi las 3 de la mañana cuando me recosté en la silla. Las luces de la ciudad fuera de mi ventana empezando a suavizarse. Mi cuerpo dolía. Pero mi mente era una máquina limpia zumbando. Tenía el qué, el cuándo y el cómo. Aún me faltaba el por qué. ¿Por qué un préstamo de coche? ¿Y qué era Caja Rural Pino Alto? Sonaba pequeño. Local. Entonces un recuerdo surgió. No invitado. Era de unos meses atrás. Una visita dominical a la casa de mi madre. Había tenido dolor de cabeza y había entrado en su baño a buscar aspirina. En el botiquín. Detrás de un bote de antiácidos caducados. Había un pequeño montón de sobres comerciales. Solo los había mirado de pasada. Pero ahora el logo se encendió en mi memoria, una A y una P estilizadas entrelazadas entre dos pinos. La dirección de retorno no estaba en Villa del Arroyo, sino en un pueblo pequeño 2 comarcas más allá, Caja Rural Pino Alto. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pino no era solo su apellido. Era el apellido de su familia. Recordé que una vez había presumido de un primo mayor que había prosperado en el norte. Que dirigía su propio negocio. Una caja rural no era solo un negocio. Era una institución financiera. Un lugar con acceso al sistema de crédito. Un lugar que podía aprobar un préstamo en minutos con documentos falsificados si la persona al otro lado era un familiar dispuesto a mirar hacia otro lado. Me levanté y caminé hasta mi ventana. Mirando abajo a la ciudad dormida. Las piezas no solo encajaban. Se cerraban con un clic audible y enfermizo. Enrique no solo tenía un motivo. Tenía un cómplice. Tenía infraestructura. Las palabras de Carlos volvieron a mí otra vez. Estable. Enrique había construido toda una vida a partir de la apariencia de estabilidad. Su trabajo. Su casa. La imagen cuidadosamente curada que presentaba a mi padre y al mundo. Todo era solo escenografía. Un conjunto de props. Pero los props están hechos de papel. Nóminas. Contratos. Solicitudes de préstamo. Informes de crédito. Pensaba que ese papel era su armadura. Lo que le hacía parecer legítimo. Estable y bueno. Se equivocaba. El papel deja un rastro. Y yo iba a seguirlo y usar cada hoja para encender un fuego tan grande que quemara todo su reino de papel hasta los cimientos. La hora era las 10:40. A las 10:40 en el piso 17 de la Torre Zenit. El mundo se había reducido a sus componentes esenciales. Silencio. Sombra y el zumbido constante y bajo de los racks de servidores en el núcleo central de datos. La sinfonía diurna de teclados. Llamadas de conferencia y sillas con ruedas había desaparecido. Reemplazada por un silencio tan profundo que podías oír respirar al edificio. Las señales verdes de salida de emergencia proyectaban largos rectángulos distorsionados de luz por los pasillos vacíos. Pintando las particiones de acero cepillado y vidrio en un brillo acuático inquietante. Este era mi santuario. Un lugar de pura lógica donde la emoción era un error de redondeo y cada problema tenía una consulta que podía resolverlo. El dolor sordo y persistente en mi mandíbula era la única variable que no pertenecía. Un trozo de datos orgánicos desordenados del mundo exterior. Pasé mi tarjeta de seguridad. El suave pitido electrónico resonando en el espacio cavernoso. Mi estación de trabajo cobró vida. 3 monitores iluminaron mi rostro con una luz azul fría. Ignoré mi correo. Mis chats de equipo. Mis paneles de proyecto. Estaba aquí por un sistema y solo uno. Mis credenciales me daban acceso de nivel 4. Un nivel reservado para analistas senior y jefes de división. Tecleé mi contraseña. Los caracteres apareciendo como asteriscos en la pantalla.
Un pequeño acto de ocultación en un edificio diseñado para la transparencia. El sistema que abrí se llamaba el grafo de proveedores. Era la obra maestra propietaria de Analítica Zenith. Un mapa vivo y respirante de todo nuestro ecosistema corporativo. No era solo una lista de proveedores. Era una red neuronal que visualizaba el flujo de datos, dinero e influencia entre nuestra empresa y cada entidad con la que hacíamos negocios. Mostraba enlaces de personal, flujos de pago, acuerdos de compartición de datos y obligaciones contractuales en una red de nodos interconectados. Mi trabajo era encontrar anomalías en esa red. Esta noche, cazaba un monstruo que sabía que estaba allí. Mis dedos se movieron con eficiencia practicada. En el campo de búsqueda principal tecleé el nombre que ahora estaba grabado a fuego en mi cerebro: Caja Rural Pino Alto. Enter. El sistema no dudó. Un nuevo nodo apareció en el grafo brillando rojo. Mi aliento se cortó. Era real. Estaba en mi sistema. Una línea fina y pulsante lo conectaba a un nodo mucho más grande y establecido. Un nombre que conocía bien: Staffing Capital Norte. El empleador de Enrique. Hice clic en la línea y apareció una caja de datos llena de jerga técnica que para mí era poesía. Estado: relación activa. Socio piloto de desembolsos. Iniciado por Staffing Capital Norte. Fecha de incorporación: 4 semanas atrás. Era un programa piloto. Un ensayo a pequeña escala. Staffing Capital Norte. Un socio mayor de Analítica Zenith que nos suministraba personal temporal de alto nivel. Había recomendado esta pequeña caja rural desconocida de 2 comarcas más allá para manejar los desembolsos de nómina de una nueva ola de contratistas. Era una petición que habría aprobado un oficial de compras junior. Una simple casilla en una larga lista de tareas administrativas. Era una puerta trasera dejada entreabierta. Cavé más profundo. Rastreando el flujo de capital. El grafo mostraba un flujo designado de micropréstamos y anticipos salariales originados en el departamento financiero de Staffing Capital Norte. Pero el camino era extraño. Ilógico. El dinero no fluía directamente a los contratistas. En cambio, los registros de transacciones mostraban los fondos siendo enrutados a través de un proveedor secundario para procesamiento. Hice clic en el nodo: Logística Cuervo. El contrato paralelo de Enrique. Mi sangre se heló. El dinero iba de Staffing Capital Norte a la empresa de logística en la que trabajaba. Y desde allí, el rastro mostraba desembolsos. Pero un porcentaje significativo de los fondos codificados como tarifas administrativas y cargos de servicio se canalizaban directamente de vuelta a una cuenta en Caja Rural Pino Alto. Era un clásico juego de conchas. Un bucle de blanqueo diseñado para esquilmar dinero de una forma que pareciera un proceso de negocio legítimo. Aunque ineficiente. No solo estaba robando mi identidad. Estaba usando sus conexiones corporativas para construir un sifón privado. Esto era más grande que una firma falsificada en una tarjeta de crédito. Era sistemático. Pero necesitaba conectar su crimen corporativo con el personal. Necesitaba el enlace que atara su puño a su teclado. Abrí una nueva ventana de consulta. Una pizarra en blanco para escribir un comando que interrogaría la base de datos. Tenía que ser precisa. Buscaba un único evento en un mar de millones de transacciones. Tecleé el código. Mis dedos volando sobre las teclas. Instruí al sistema a cruzar mi número maestro de cliente personal, el identificador único que Analítica Zenith me asignaba como empleada y usuaria de servicios asociados, con cualquier adición de usuario autorizado que hubiera ocurrido dentro del programa piloto de Staffing Capital Norte en las últimas 48 horas. Select user-id. Timestamp. Device-id/source-ip. From authorized-user-additions.
Where customer-master-number igual a me483119. An event-timestamp within now interval 48 hours. An source-partner-id igual a staff in capital norte pilot. Ejecuté la consulta. El sistema giró durante medio segundo. El cursor parpadeante. Un latido constante. Luego llegó el resultado. Una única línea de texto en la pantalla, User IDL Mendoza AU. Timestamp 14 de octubre de 2025 21 horas 17 minutos y 42 segundos. Device ID 84FC3B92C1D. Source IP 72.42.0799. El tiempo se detuvo. 9:17. Anoche. Saqué el recibo impreso del centro de urgencias de mi bolsillo. Hora de admisión, 9:15. Había añadido mi nombre como usuaria autorizada. Secuestrando mi crédito y mi identidad. En el momento exacto en que yo estaba sentada bajo las luces fluorescentes de una clínica. Con una enfermera documentando las lesiones que él acababa de infligirme. Era más que un arma humeante. Era una confesión firmada. Fechada y con marca de tiempo. Había una pieza más, el Device ID. Cada acción en nuestra red se registra con una huella digital del dispositivo. Una firma única de la máquina usada para realizar la acción. Ejecuté el ID contra el registro de activos del sistema. El resultado fue instantáneo. El sistema no tenía un nombre formal para el dispositivo. Solo un nombre de red asignado por el usuario. Era el nombre que una persona le da a su propio Wi-Fi doméstico, Navarro Home 2G. Lo había hecho desde la casa. Desde la casa de mi madre. La pura arrogancia impresionante casi me hizo reír. Estaba tan confiado en su control. Tan seguro de mi silencio. Que ni siquiera se había molestado en cubrir sus huellas. No sonreí. Mi rostro era una máscara fría y calmada. Empecé metódicamente a exportar los datos. El rastro de auditoría de la adición fraudulenta de usuario. La visualización del bucle de blanqueo. Los registros de dispositivo y dirección IP. La impresora al otro lado de la oficina cobrando vida. Escupiendo página tras página de evidencia condenatoria nítida. El sonido era agudo. Definitivo. Recogí las hojas cálidas de papel. Las organicé cronológicamente y las deslicé en las fundas de plástico de una carpeta negra gruesa de 3 anillas. Tomé una etiqueta de mi cajón. Escribí 2 palabras en ella con letras mayúsculas limpias y la pegué en el lomo, caso estable. La evidencia estaba completa. Pero no era el arma. Un ataque directo era su método. No el mío. La confrontación era desordenada. Emocional e impredecible. Yo trataba con sistemas. Y los sistemas más poderosos funcionan con reglas. Sabía que tenía que haber una regla para esto. Accedí al archivo legal corporativo y saqué el acuerdo maestro de servicios entre Analítica Zenith y Staffing Capital Norte. Era un monolito de 112 páginas de lenguaje legal denso. No lo leí. Lo busqué. Mis dedos teclearon una única palabra en la barra de búsqueda, conducta. Salté unos cuantos aciertos irrelevantes antes de encontrarlo. No estaba en el cuerpo principal. Estaba enterrado profundo en un apéndice. Una nota al pie que probablemente 100 abogados habían pasado por alto. Apéndice B. Sección 4, 7. El título era inocuo, cláusula de moralidad y conducta personal. Mis ojos escanearon el texto y el aire salió de mis pulmones en una exhalación lenta y controlada. Era hermosa. Era perfecta. Decía en el lenguaje corporativo más seco e implacable imaginable que cualquier firma socia o su personal clave y representantes encontrados cometiendo actos de vileza moral. Incluyendo pero no limitado a fraude financiero.
Falsificación o instancias documentadas de actividad criminal incluyendo violencia doméstica. Se consideraría en incumplimiento material del acuerdo. En caso de tal incumplimiento, Analítica Zenith se reservaba el derecho a terminar la asociación y todos los contratos asociados. Efectivo inmediatamente sin penalización. Lo leí otra vez. Las palabras eran una secuencia de lógica tan limpia y poderosa como cualquier código que hubiera escrito nunca. Su vida personal y su vida profesional no eran separadas. Estaban enlazadas por esta cláusula. El puñetazo en la cocina ahora era una violación directa de un contrato corporativo multimillonario. Me había dado la evidencia. La empresa me había dado el arma. Y las garras. Con sus dientes fríos y afilados. Estaba a punto de hacer todo el trabajo. Cerré el archivo. Apagué mis monitores. La oficina volvió a su estado de sombra silenciosa. No necesitaba decirle ni una palabra a Enrique. No necesitaba confrontarlo a él. A mi madre ni a mi padre. No necesitaba luchar. Solo necesitaba presentar un informe. Presentaría los datos. Resaltaría el incumplimiento y dejaría que el sistema al que servía hiciera lo que estaba diseñado para hacer, identificar un error fatal y purgarlo. El día comenzó no con café, sino con una llamada. El número del departamento de fraude de Banco Zenith estaba en su web. Un número 900 estéril diseñado para el pánico. Yo no estaba en pánico. Mi voz cuando hablé con la agente era calmada. Medida. La voz de una analista de datos reportando una anomalía del sistema. Le di mi nombre y el número de cuenta fraudulenta nueva. Sí. Señora Mendoza. Veo que la cuenta se abrió ayer por la tarde, dijo la agente. Una mujer llamada Brenda con acento castellano plano. Tenemos un nuevo proceso de incorporación digital para verificación de identidad. Déjeme comprobar el archivo. Podía oír el clic suave de su teclado. Parece que la cuenta se verificó usando nuestra función de captura de selfie. El sistema coincide la foto con el DNI en archivo. Brenda, dije. Manteniendo el tono uniforme. ¿Podría describirme la foto? Hubo una pausa. Bueno. Está un poco oscura. El individuo lleva una gorra de béisbol azul marino bajada. Oscurece la mitad superior de la cara. Pero el software de reconocimiento facial encontró suficientes puntos de datos en la mandíbula y nariz para confirmar coincidencia con su foto del DNI. Una gorra de béisbol, el accesorio favorito de Enrique. La que llevaba para ocultar su pelo fino. Así que me está diciendo que el banco aprobó una nueva línea de crédito basada en una foto de media cara tomada con mala iluminación. El algoritmo lo consideró dentro de parámetros aceptables. Señora, dijo. Su voz volviéndose defensiva. Necesito una copia de esa foto y todos sus metadatos asociados, declaré. No era una petición. Como víctima de este robo de identidad, tengo derecho a todos los documentos relacionados con la solicitud fraudulenta según la ley. Una hora después, un archivo JPG aterrizó en mi bandeja. La imagen era exactamente como Brenda la había descrito. Un selfie granuloso tomado desde un ángulo bajo. El ala de la gorra azul marino proyectaba una sombra profunda sobre los ojos y la frente. Lo visible era la mandíbula carnosa y arrogante de Enrique y la barba incipiente en su barbilla. Miraba hacia abajo al teléfono. Una sonrisa triunfante tenue en los labios. Era el rostro de un hombre que pensaba que se había salido con la suya. El archivo de imagen era el contenedor. La evidencia real estaba dentro. Subí el JPG a un visor de metadatos online. Los datos EXIF poblaron la pantalla en texto blanco limpio. Modelo de cámara, iPhone 14 Pro. Velocidad de obturación. Apertura. ISO. Y luego la carga útil,
Coordenadas GPS. Latitud 40, 4168. Longitud-3.7038. Copié las coordenadas y las pegué en una aplicación de mapas. Un pin rojo cayó sobre la imagen de satélite. Aterrizó justo en el tejado de un chalet beige de 2 plantas con césped bien cuidado y un sedán azul en el camino. Aterrizó en la casa de mi madre. Había tomado la selfie de verificación desde la misma habitación donde me había golpeado. La prueba digital lo colocaba en la escena del crimen con una precisión que ningún testigo ocular podía igualar. A continuación, dirigí mi atención al préstamo de coche. Caja Rural Pino Alto no tenía un departamento de fraude sofisticado. El número en su web me llevó a una recepcionista alegre que me transfirió a un hombre llamado Marcos en originación de préstamos. Cuando expliqué la situación, su voz se tensó con ansiedad. Me puso en espera breve. Cuando volvió, tenía los detalles. El préstamo de 28.000 euros se había aprobado en menos de 6 minutos. El tipo de interés era un 18% APR depredador. Tenía una copia de la verificación de ingresos que supuestamente había presentado. ¿Podría enviarme ese documento por correo? ¿Marcos? Pregunté. El PDF que llegó era una nómina. Tenía el logo de Staffing Capital Norte en la parte superior y mi nombre y dirección. El ingreso bruto mensual listado era casi el doble de mi salario real. Era una falsificación amateur hecha a partir de una plantilla. El departamento listado era colocación ejecutiva temporal. Una división que no existía en Staffing Capital Norte desde hacía 2 años. Y el detalle final. El que hizo que mi sangre se helara. Era la cuenta bancaria listada para depósito directo. No era la mía. Era una cuenta corriente en Caja Rural Pino Alto. El préstamo que había sacado a mi nombre estaba configurado para pagarse directamente en una cuenta que él controlaba. Mi siguiente paso fue formalizar la lucha. Tenía la evidencia. Ahora necesitaba desplegarla. La Ley de Protección de Datos y el RGPD eran mi escudo y mi espada. Volví a entrar en los portales de disputa de los burós. A cada uno de mis casos existentes adjunté un nuevo archivo consolidado. Incluía el informe de metadatos de la selfie mostrando las coordenadas GPS. Incluía la nómina falsificada de Caja Rural Pino Alto. Incluía el informe policial notariado que había presentado esa mañana documentando la agresión y el robo de identidad. E incluía las fotos en alta resolución de mi rostro magullado. Ya no era un número de caso anónimo. Era una persona con rostro, ubicación y una historia que los datos no podían negar. Pero los burós eran solo el equipo de limpieza. Los objetivos reales eran las corporaciones que lo habían habilitado. Staffing Capital Norte y Analítica Zenit. Usando mi acceso de nivel 4 otra vez. Ejecuté una búsqueda a través de nuestro intercambio de datos de socios para los registros de acceso físico de Staffing Capital Norte. Como proveedor a largo plazo. Enrique tenía una tarjeta de seguridad que le daba acceso a su sede. Filtré los registros por su ID de tarjeta y el marco temporal de las solicitudes de préstamo. Una única entrada brilló en la pantalla. Ayer por la tarde a las 9:09. Enrique Navarro había pasado su tarjeta en el edificio de Staffing Capital Norte. Había permanecido 25 minutos. El préstamo de coche de Caja Rural Pino Alto y la tarjeta de crédito de Banco Zenit se habían solicitado desde una dirección IP trazada a la red de invitados de Staffing Capital Norte durante esa ventana exacta. Había usado los recursos de su empleador para cometer sus crímenes. Esto me llevó a la pieza final del rompecabezas. ¿Cómo se salió con la suya? Un gestor de personal temporal como él no debería tener autoridad para incorporar un nuevo socio financiero como Caja Rural Pino Alto. No importaba lo pequeño que fuera el programa piloto. Alguien más arriba tenía que haber dado el visto bueno. Navegué a los archivos de correo interno de Staffing Capital Norte.
Un sistema al que teníamos acceso diagnóstico limitado para fines de integración de datos. Era una zona gris. Pero mi investigación ahora formaba parte de un caso de fraude documentado. Busqué correos que contuvieran tanto Enrique Navarro como Pino Alto. Lo encontré en la carpeta de enviados de un ejecutivo senior. Era un memo interno. Un breve intercambio entre un oficial de compras junior y su jefe y la respuesta. Habían hecho esto antes. No era un crimen de oportunidad contra mí. Era su modelo de negocio. Se aprovechaban de personas con buen crédito, encadenándolas a las deudas de sus familiares más riesgosos. Todo bajo la apariencia de una caja rural local amistosa. Tomé la carpeta. Ya no era su historia privada. Era precedente. Era un patrón de comportamiento. De vuelta en mi piso. Añadí un toque final a mi presentación. En la parte inferior de la diapositiva roja, debajo del icono del archivo de audio y el número de informe policial, añadí una única línea de texto en cursiva pequeña y afilada. Era una nota al pie. Una nota de analista. Un veredicto final silencioso, estable. Seguro. El contrato no era una sugerencia. Era un algoritmo. Un conjunto de reglas que gobernaban una relación multimillonaria. Como cualquier código. Era emocional. No le importaban los sentimientos. Solo le importaban las entradas y salidas. La entrada era un incumplimiento. La salida era terminación. Enterrada en el apéndice B. Sección 4.7 del Acuerdo Maestro de Servicios entre Analítica Zenith y Staffing Capital Norte. Era la regla sobre la que había apostado todo. Se llamaba cláusula de moralidad y conducta personal. Decía en lenguaje tan seco e implacable como un paisaje desértico que si un representante clave de la firma socia era encontrado cometiendo actividad criminal, incluyendo violencia doméstica documentada, constituía un incumplimiento material. La consecuencia no era una advertencia. No era una penalización. Era una única palabra limpia, terminación efectiva inmediatamente. Las garras tenían dientes y yo acababa de darle algo que morder. Antes de iniciar la secuencia, adquirí una pieza final de datos. La vecina de al lado de mi madre era una viuda silenciosa llamada señora Gálvez, que se comunicaba con el mundo principalmente a través de sus rosales meticulosamente cuidados y la cámara de timbre que había instalado la Navidad pasada. Me acerqué a ella no como víctima, sino como vecina preocupada por la seguridad. Le pregunté si su cámara había capturado alguna perturbación la noche del martes. Estaba feliz de ayudar. El archivo que me envió estaba marcado a las 9:07. Solo momentos antes de la agresión. La posición de la cámara no capturaba su puerta principal. Pero tenía una vista clara y gran angular de la calle y la fachada de la casa de mi madre. El vídeo era sobre todo sombras y el suave balanceo de un roble en la brisa. Pero el audio era perfecto. El micrófono era lo suficientemente sensible para captar las voces elevadas desde dentro. La suya. Un rugido gutural bajo, la mía. Aguda y clara. Luego un golpe pesado distinto. El sonido de mi cuerpo golpeando la nevera seguido del tintineo de mi teléfono en el suelo. Era un testigo digital imparcial de tercera parte. Corroboraba todo. Aquella mañana aprendí una cosa más a través de una notificación marcada en el pipeline de proyectos. Vi que Staffing Capital Norte estaba al borde de firmar un memorando de entendimiento para expandir dramáticamente el programa de anticipos salariales. El programa iba a ser administrado exclusivamente por su socio financiero de confianza, Caja Rural Pino Alto. El valor total del nuevo acuerdo era 68 millones de euros. No solo estaba construyendo un esquema. Estaba a punto de hacerlo público.
De incrustarlo tan profundamente en la estructura financiera de Staffing Capital Norte que se volvería intocable. Las firmas finales estaban programadas para el final de la semana. El reloj corría. A las 11 compilé el paquete. No era un correo. Era un paquete digital de evidencia seguro subido directamente al servidor de cumplimiento de Analítica Zenith. El sistema notificó automáticamente a los destinatarios requeridos, nuestro director de riesgos, nuestro asesor general y el jefe del Departamento de Ética y Cumplimiento. El paquete estaba organizado con la precisión clínica de un informe de laboratorio. Ítem A: fotografías en alta resolución de mis lesiones faciales con marcas de tiempo del centro de urgencias. Ítem B: el informe de metadatos de la selfie de Banco Zenith con las coordenadas GPS fijando la ubicación en la casa de mi madre. Ítem C: el rastro completo de auditoría de la red de analítica Zenith mostrando la adición fraudulenta de usuario autorizado originada desde la red Navarro Home 2G en el momento exacto en que yo era admitida en la clínica. Ítem D: el mapa de flujo de fondos visualizando el bucle de blanqueo entre Staffing Capital Norte, Logística Cuervo y Caja Rural Pino Alto. Ítem E: el archivo de audio de mi teléfono etiquetado como prueba A. Ítem F: el archivo de vídeo de la cámara de timbre de la señora Gálvez, etiquetado como prueba B. Corroboración de tercera parte. Ítem G: la presentación regulatoria estatal reprendiendo a Caja Rural Pino Alto por su historial de cuentas de usuarios autorizados fraudulentas. E ítem H: una única página escaneada del acuerdo maestro de servicios. Apéndice B. Sección 4, 7. La cláusula de moralidad y conducta personal, las palabras, violencia doméstica, y, terminación efectiva inmediatamente, resaltadas en un amarillo profesional y calmado. El asunto del envío era simple, bandera urgente de cumplimiento. Incumplimiento MSA. Staffing Capital Norte. Hice clic en enviar. La acción fue silenciosa. Una sola pulsación de tecla. El sistema confirmó que el paquete había sido recibido y los recibos rojos estaban activados. Me recosté en la silla. Mi trabajo estaba hecho. El primer recibo rojo apareció en mi pantalla un minuto después del jefe de cumplimiento. El segundo del asesor general apareció 30 segundos después. El tercero del director de riesgos llegó un momento después. Luego hubo silencio. Era el silencio más profundo que había experimentado nunca. En el mundo de la comunicación corporativa, el silencio es un mensaje. Un retraso de 1 minuto es consideración. Un retraso de 5 minutos es un problema. Observé el reloj en mi monitor. Los segundos pasaban, 10 segundos. 20. 30. Podía oír el zumbido bajo de los conductos de aire acondicionado. Un sonido que nunca había notado antes. Sonaba como el mundo conteniendo la respiración. 40 segundos. 41. 42. 43. 44. 45 segundos de silencio absoluto e ininterrumpido desde los niveles más altos de la infraestructura legal y de riesgos de la empresa. Era el sonido de abogados releyendo una cláusula a la que nunca habían prestado atención. Era el sonido de oficiales de riesgos calculando la responsabilidad potencial de estar asociados con una empresa criminal. Era el sonido de un acuerdo de 68 millones de euros evaporándose. Entonces un correo aterrizó en mi bandeja. Era de la oficina del asesor general. No había saludo ni firma. Era una única frase. Una orden emitida a todo el sistema, todas las conexiones de datos y API de pago con Staffing Capital Norte y sus socios financieros designados quedan congeladas pendiente de revisión inmediata. Observé en tiempo real en mi grafo de proveedores cómo la línea verde pulsante que conectaba Analítica Zenith con Staffing Capital Norte se volvía un sólido rojo enfadado, estado suspendido. El flujo de datos. De dinero. De acceso se cortó. El sifón se cortó.
5 minutos después de eso, mi teléfono móvil personal vibró. Un mensaje de un número que conocía de memoria. Era Enrique. El mensaje estaba despojado de toda pretensión. El hombre de familia estable había desaparecido. ¿Crees que eres mejor que yo? Mis dedos flotaron sobre el teclado. Podría haber dicho 1000 cosas. Podría haberle enviado las fotos. Podría haberle dicho lo que venía. Pero mi lucha no era con él. Era con el sistema que había explotado. Él era solo un bug en el código. Un malware que había que poner en cuarentena y eliminar. Tecleé mi respuesta. Solo 4 palabras. No. La cláusula sí. La envié. No contestó. El correo final del día llegó a las 4:30. Era una invitación de calendario. El asunto de la reunión había cambiado. Ya no era una revisión de proveedor. Ahora era una revisión conjunta de incumplimiento material. La reunión, originalmente programada para la semana siguiente, se había adelantado. Ahora estaba a menos de 72 horas. Mi asistencia ya no era solicitada. Estaba listada como obligatoria. Acepté la invitación. El pequeño bloque coloreado apareció en mi calendario. Una lápida marcando el fin de una asociación. Cerré mi portátil. No había más consultas que ejecutar. No había más evidencia que recopilar. Los datos habían sido presentados. El sistema había sido activado. El alambre estaba tenso. El mecanismo estaba armado. Solo quedaba esperar. Y yo era muy buena esperando. Eligió el deli del Puerto Gris para la reunión. Era un lugar de neutralidad deliberada, un establecimiento en tonos beige que olía a café tibio y pan de centeno a la plancha. Era un lugar para almuerzos de negocios inofensivos y comidas tranquilas de tarde para jubilados. Era el hábitat natural de mi padre. Un lugar donde todo era predecible. Estable. Ya estaba en un reservado cuando llegué. Un sándwich de atún medio comido en un plato frente a él. Una servilleta doblada pulcramente junto a su vaso de agua. Parecía cansado. Mayor de lo que había estado unos días atrás. La certeza de su mundo matemático había sido sacudida por una variable humana y lógica. Laura, dijo, señalando el asiento frente a él. No se levantó. Gracias por venir. Me deslicé en el reservado de vinilo. La superficie estaba fría contra mi piel. No pedí nada. Dijiste que era urgente. Apartó su plato. Un pequeño gesto nervioso. Entrelazó los dedos sobre la mesa de formica. Tu madre está destrozada. Está en casa de su hermana. No quiere volver a casa. Me miró. Sus ojos suplicantes. Intentando encontrar a la hija que solía resolverle problemas de ordenador. No crear problemas existenciales. Estás destruyendo el matrimonio de tu madre. La acusación pretendía ser un golpe final. Un jaque mate moral. Esperaba que me encogiera. Que me pusiera a la defensiva. Que entrara en el cálculo emocional de culpa y obligación familiar. No hice ninguna de esas cosas. En cambio, metí la mano en la carpeta negra que había traído y deslicé una única hoja de papel por la mesa. Se detuvo justo antes de sus manos entrelazadas. Era una copia del extracto de Banco Zenit de la cuenta fraudulenta. Mi nombre, Laura Mendoza, estaba impreso en la parte superior. Mi nombre estaba en cada partida de deuda. Dejé que lo mirara. Dejé que el silencio se estirara. Observé sus ojos escanear las columnas de números. Las fechas. Los nombres de comercios.
Observé el reconocimiento incómodo amaneciendo en su rostro. ¿Tienes una palabra que te gusta usar? Papá, dije. Mi voz tranquila. Casi conversacional. La valoras por encima de todo. Estás mirando su versión ahora mismo. ¿Esto es lo que llamas estable? Levantó la vista del papel. Su expresión pasando de dolor a desdén. Intentaba recuperar el control de la narrativa. Esto es un error de juicio. Enrique cometió un error. Laure. Uno grave. Te lo concedo. Pero estaba bajo presión. Está intentando construir algo. Un error, repetí la palabra. Saboreándola. Un error es transponer 2 números en un talonario. Un error es olvidar pagar una factura a tiempo. Me incliné ligeramente hacia adelante. Los errores no crean firmas falsificadas. Los errores no generan nóminas falsas. Los errores no requieren que la víctima presente una denuncia policial. Esto no fue un error. Fue un plan. Suspiró. Un sonido profundo y cansado que venía del fondo de sus pulmones. Finalmente desenlazó los dedos y se pasó una mano por la cara. Esta era la parte que odiaba. La intersección desordenada de su mundo limpio y lógico con la realidad caótica de las relaciones humanas. Leí el documento que enviaste, dijo. Su voz baja. La cláusula del contrato de la empresa. Esto es asunto de la empresa. Laure. Es un asunto legal entre corporaciones. No metas a la familia en esto. La pura hipocresía asombrosa de esa afirmación casi me quitó el aliento. Había construido un muro entre 2 mundos que Enrique mismo ya había demolido. Él trajo a la familia, dije. Mi voz bajando a un casi susurro. Sin embargo, cada palabra era dura y distinta. Me trajo a mí. Su familia. A una solicitud de préstamo fraudulenta. Lo hizo desde la casa familiar. Lo hizo en la mesa de la cocina familiar. Minutos después de agredirme. No solo trajo a la familia a su negocio. Hizo de la familia el capital semilla de su empresa criminal. Carlos se estremeció ante la palabra, agredirme. Era un punto de datos que no podía procesar. Una acusación demasiado fea para su mundo ordenado. Retrocedió a la única estrategia que le quedaba, una apelación a una misericordia que no había ganado el derecho a pedir. ¿Qué necesita hacer para arreglar esto? Preguntó. Devolverá el dinero. Cerrará las cuentas. Se disculpará. Solo dale una oportunidad de arreglar las cosas. Laura. Por el bien de tu madre. Dale una oportunidad de ganarse de nuevo tu confianza. ¿Una oportunidad? La palabra se sentía como una reliquia de una vida diferente. La confianza no era una moneda que pudiera reembolsarse después de ser robada tan fundamentalmente. No era una deuda que saldar. Era una estructura y él la había quemado hasta los cimientos. No quedaba nada que ganarse. No estoy en el negocio de conceder segundas oportunidades. Papá, dije. El cansancio era un peso físico en mis hombros ahora. Un dolor profundo que no tenía nada que ver con el moretón en mi cara. Eso no es mi departamento. Lo miré directamente a los ojos. Queriendo que entendiera el cambio. El cambio fundamental en el sistema operativo. Le estoy dando a la cláusula una oportunidad de funcionar. Es una regla. Se escribió para proteger a la empresa de exactamente este tipo de riesgo. Estoy dejando que la regla haga su trabajo. Eso es todo. Me miró y pude ver en su rostro que finalmente lo entendía de verdad. Ya no hablaba con su hija. No con la que conocía. Hablaba con una oficial de cumplimiento. Hablaba con un sistema y el sistema no negociaba. La camarera llegó entonces.
Su timín era impecable. ¿Tomarán algo más?, preguntó. Su bolígrafo listo sobre su libreta. Solo la cuenta, dije. ¿Cuándo llegó? La cogí antes de que Carlos pudiera alcanzar su cartera. Saqué mi propia cartera y saqué una tarjeta de crédito nueva. Era una tarjeta asegurada. Una que había abierto la noche anterior. Tenía un límite de crédito pequeño y cauteloso de 500 euros respaldado por mi propio depósito en efectivo. El plástico estaba limpio. Los números en relieve afilados y claros. Tenía un solo nombre, Laura Mendoza. Sin usuarios autorizados. Sin cofirmantes. Era el primer ladrillo en la nueva pared de mi identidad financiera. Pagué su sándwich medio comido y mi agua intacta. Me levanté. Colgando la correa de mi carpeta sobre mi hombro. No quedaba nada que decir. La negociación había terminado porque nunca había comenzado de verdad. Laura, dijo. Su voz tranquila. No sabía qué más decir. Se había quedado sin argumentos. Me detuve. Pero no miré atrás. Salí del deli del Puerto Gris. Lejos del olor a café rancio y el sonido de su derrota silenciosa. El aire fresco de otoño se sentía limpio en mi cara. Saqué mi teléfono. Mi pulgar se movió por la pantalla. Mis movimientos precisos. Envió un mensaje final. No a él, sino a mi madre. Estoy dejando que el proceso legal siga su curso. Ya no está en mis manos. Si necesitas un lugar donde quedarte, tengo una habitación libre lista para ti. La puerta está abierta. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo. No era una oferta de reconciliación. Era una oferta de santuario. Era un bote salvavidas enviado a una mujer a la que él había convencido de que estaba en la cubierta de un barco estable y sólido. Sin darse cuenta de que hacía agua por una docena de agujeros perforados bajo la línea de flotación. Si ella lo tomaba dependía de ella. Había dejado de intentar convencer a la gente de que se salvara. A partir de ahora no habría más regateos emocionales. Solo habría límites. Limpios. Duros y absolutos. La sala de conferencias Ravenon 4 era una caja de vidrio en el piso 17. Suspendida en un mar de niebla gris. La ciudad abajo había desaparecido. Dejando solo la niebla silenciosa remolinándose contra los ventanales del suelo al techo. Era una sala de interrogatorios en el cielo. Diseñada para la transparencia pero sintiéndose hoy como una jaula. Estaban sentados alrededor de una larga mesa de obsidiana negra que reflejaba la iluminación fría y empotrada desde arriba. A un lado. Mi lado. Estaban la asesora general de analítica Zenith. Una mujer severa llamada Ana Sarma. Y nuestro director de riesgos. Un hombre que parecía haber nacido con traje gris. Al otro lado estaban sus homólogos de Staffing Capital Norte. Incluido el propio jefe de personas. Charles Price. En el extremo lejano de la mesa. Viéndose pequeño y fuera de su profundidad. Había un hombre nervioso con traje mal ajustado presentado como el representante de Caja Rural Pino Alto. Enrique no estaba allí. Su presencia no era requerida. Sus acciones eran lo único en la agenda. Me senté junto a Ana. Mi carpeta negra sobre la mesa frente a mí. Su contenido reflejado en el portátil conectado a la pantalla principal de la sala. Era la observadora. El fantasma en el banquete. La reunión comenzó sin cortesías. Ana Sarma no trataba con ellas. Abrió su propia carpeta de cuero. El sonido de la tapa abriéndose resonando en el silencio tenso. Estamos aquí para revisar un incumplimiento material del acuerdo maestro de servicios entre nuestras respectivas empresas, comenzó. Su voz un instrumento bajo y preciso.
Específicamente una violación del apéndice B. Sección 4, 7. La cláusula de moralidad y conducta personal. No necesitaba leer todo. Fue directo al corazón. La cláusula dice. Y cito, ¿debería un representante clave de la firma socia cometer actos de vileza moral? Incluyendo fraude financiero, falsificación o instancias documentadas de actividad criminal, incluyendo violencia doméstica. Analítica Zenith se reserva el derecho a terminar todos los acuerdos. Efectivo inmediatamente. Dejó que las últimas dos palabras quedaran suspendidas en el aire. Alrededor de la mesa vi los cambios sutiles. Los abogados de Staffing Capital Norte intercambiaron una mirada nerviosa. La mandíbula de Charles Price se tensó. El hombre de Caja Rural Pino Alto tragó saliva con fuerza. La palabra que probablemente todos habían descartado como boilerplate. Como una absurdidad legal. Se había convertido de repente en el punto focal de toda la sala. Violencia. Era una palabra humana desordenada que no tenía lugar en su mundo limpio de contratos y capital. Pero allí estaba. Impresa en blanco y negro. Ana asintió en mi dirección. La señora Mendoza. Quien trajo este incumplimiento a nuestra atención. Presentará ahora los puntos de datos relevantes. No me levanté. Simplemente desmuté mi micrófono y tomé el control de la pantalla principal. Mi voz era firme. La voz que usaba para presentar hallazgos trimestrales. No había ira en ella. Ni temblor. Solo datos. El incumplimiento es doble, comencé. Abarca un esquema coordinado de fraude financiero y un acto documentado de violencia física perpetrado por el mismo individuo. Enrique Navarro. Un proveedor operando bajo la autoridad de Staffing Capital Norte. La primera imagen apareció en la pantalla. Era el mapa de flujo de fondos que había creado. 4 cajas conectadas por flechas rojas afiladas. El esquema se origina en Staffing Capital Norte, dije. Resaltando la primera caja. Aprovecha Logística Cuervo como pasarela para desembolsos de nómina. La segunda caja se iluminó. Termina en Caja Rural Pino Alto, que actúa como beneficiario financiero de tarifas de servicio infladas y originador de crédito fraudulento. La tercera caja brilló. La etapa final, dije. Y mi propio nombre apareció en la pantalla en la cuarta caja. Es fraude de usuario autorizado usando la identidad robada de una empleada de Analítica Zenith para asegurar líneas de crédito ilegítimas. Estas son acusaciones sin fundamento, intervino Charles Price. Su voz un boom bajo. Enrique Navarro es un gestor de confianza. Su confianza no es una variable en esta ecuación. Los datos lo son, respondí. Mis ojos aún en la pantalla. Hice clic a la siguiente diapositiva. La pantalla ahora estaba llena con la imagen de la cámara de timbre de la señora Gálvez. La marca de tiempo en la esquina decía 9 y 7. Reproduje el vídeo, la sala se llenó con el sonido de gritos amortiguados. El crujido innegable del impacto y el tintineo de un teléfono. Pausé el vídeo. A las 9 y 9, continué, 2 minutos después de que se hiciera esa grabación. La dirección IP asociada con la red doméstica de la familia Navarro se usó para presentar una solicitud de tarjeta de crédito fraudulenta a mi nombre. Traje el registro de red. La marca de tiempo brillando junto a la imagen fija del vídeo. A las 9 y 15 fui admitida en un centro de urgencias. Y a las 9 y 17. Mientras me trataban por una contusión facial. La huella digital del dispositivo de esa misma red doméstica se usó para añadirme como usuaria autorizada. Cementando el robo de identidad. La línea de tiempo era absoluta. Los datos eran un martillo. Y con cada clic lo bajaba una y otra vez. El representante de Caja Rural Pino Alto finalmente habló. Su voz fina y lista. Esto,
Si es verdad. Es un asunto personal. Una disputa doméstica. No tiene nada que ver con las prácticas de negocio de la caja. Ana Sarma giró lentamente la cabeza para mirarlo. El hombre que cometió la agresión es el mismo cuyo nombre aparece en su estatuto. La cuenta que se usó para el fraude se abrió en su institución. La víctima de la violencia es la misma persona cuyo nombre se usó en el fraude. Se inclinó ligeramente hacia adelante. La cláusula no compartimenta. Señor. La conducta del socio es la conducta del socio. No nos interesa una distinción sin diferencia. Sus palabras lo cortaron de rodillas. Se hundió en su silla. Silenciado. Ahora dirigí el foco a Staffing Capital Norte. La cuestión de la diligencia debida, dije. Mirando directamente a Charles Price. Caja Rural Pino Alto era un nuevo socio financiero no verificado. Su selección para el programa piloto fue cuestionada internamente. La siguiente imagen en la pantalla era el correo. El del oficial de compras junior a su jefe y la respuesta. Esto ha sido verificado. Navarro ha avalado personalmente la legitimidad de sus operaciones. La firma brillaba en el centro de la pantalla. El rostro de Charles Price se puso blanco. Había estado tan confiado. Tan despectivo. Ahora sus propias palabras. Sus propias iniciales. Estaban en pantalla como la única razón por la que toda esta empresa fraudulenta había sido permitida conectarse al ecosistema de analítica Zenith. No había sido víctima de un empleado robé. Había sido el habilitador. El aire en la sala era espeso. Sofocante. La evidencia era abrumadora. La cadena de lógica completa. Y justo cuando pensaban que había terminado, hubo un suave golpe en la puerta de vidrio de la sala de conferencias. Todas las cabezas se volvieron. La puerta se abrió y mi madre entró. No era la mujer que había dejado en el deli. Su pelo estaba recogido pulcramente. Llevaba un vestido oscuro sencillo. Su rostro estaba pálido pero compuesto. Sus ojos claros. Miraba directamente a nadie. Su mirada fija en el centro de la mesa de obsidiana. Caminó con una gracia silenciosa y deliberada. Sus pasos sin hacer ruido en la moqueta gruesa. No habló. Simplemente caminó hasta la mesa. Su mano sosteniendo un único documento doblado. Con un movimiento calmado y firme lo colocó en el centro de la mesa directamente en la línea de visión de Ana Sarma. Era una orden de protección temporal emitida por el juzgado de primera instancia de Arroyo Verde. Y en la parte inferior de la página, impresa en el papel, estaba el sello oficial del tribunal. Era un círculo de rojo brillante y furioso. Un color tan vívido en la sala gris monocroma que parecía pulsar con luz propia. Era una señal de stop. Era una luz de advertencia. Era un punto al final de una frase muy larga. Era la pieza final de datos irrefutable. Un documento legal que transformaba una alegación en un hecho judicial. Ana Sarma miró abajo al sello rojo. Levantó la vista y encontró mis ojos por una fracción de segundo. Era toda la confirmación que necesitaba. Se volvió hacia la delegación de Staffing Capital Norte. Su voz ya no era afilada. Era fría. Plana y final. Terminación. Efectiva inmediatamente. 3 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta. En el silencio resonante que siguió, oí un sonido en mi mente. Era el sonido del vidrio roto en el suelo de la cocina. Los pedazos astillados de mi confianza y mi seguridad. Y los oí reensamblándose. No de vuelta en una ventana frágil, sino en algo nuevo. Los bordes afilados encajaban. Las grietas se cerraban, formando una pared sólida e irrompible.
Era el sonido de una puerta siendo cerrada con llave. Y yo era la que sostenía la llave. Las consecuencias no fueron una tormenta. Fueron una serie de correcciones silenciosas y sistemáticas. El mundo no cambió con un trueno, sino con el suave pitido electrónico de correos entrantes y la actualización precisa de una base de datos. La primera corrección llegó 10 días después de la revisión conjunta. Era un correo de Equifax. El buró de crédito. El asunto era anodino y automatizado, actualización respecto a su caso de disputa 7745A. El lenguaje era estéril, desprovisto de cualquier drama humano. Tras nuestra investigación, las consultas disputadas de Banco Zenit y Caja Rural Pino Alto han sido eliminadas de su expediente. Las cuentas fraudulentas asociadas han sido suprimidas y ya no aparecerán en su informe de crédito. Accedí a mi app de monitorización de crédito. El cambio no fue sutil. Fue un salto vertical. Mi puntuación, que había caído en los bajos 700, ahora marcaba 802, un salto de 74 puntos. Era más que un número. Era una restauración. Era el sistema reconociendo un error y purgando los datos corruptos. Era el equivalente digital de colocar un hueso. Una alineación limpia y satisfactoria de vuelta a donde las cosas debían estar. Tomé una captura de pantalla. Un trofeo silencioso para una batalla luchada inaudiblemente a través de servidores y centros de datos. La siguiente correspondencia llegó por correo físico. Era un sobregrueso color crema con el logo de Caja Rural Pino Alto estampado en relieve en la esquina. Dentro había una carta impresa en papel grueso. Su fuente nítida y corporativa. Era una disculpa. O más bien la imitación cuidadosamente construida por el departamento legal de una. Hablaba de un lamentable error administrativo y de una falla en los protocolos de verificación estándar. Mencionaba las acciones de un único empleado no autorizado que ya no estaba con la empresa. Ofrecía sus más sinceras disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado. Inconveniente. La palabra era una obra maestra de eufemismo corporativo. Una pequeña venda estéril colocada sobre una herida abierta. No me enfadé. Sonreí. Una sonrisa fina y fría. Esta carta no era una disculpa. Era una admisión de responsabilidad empaquetada como cortesía. La doblé pulcramente y la deslicé en una funda de plástico en la parte trasera de mi carpeta negra. Era la prueba final para el expediente etiquetado, caso estable. Un pequeño monumento de papel a un mundo de mentiras. El cambio más significativo no fue digital ni legal, sino personal. Mi madre se mudó de la casa de su hermana a un pequeño piso de un dormitorio que yo había alquilado para ella en un complejo tranquilo llamado Residencial Luna. Era un arreglo temporal. Un terreno neutral. Contraté a un cerrajero para cambiar las cerraduras el primer día. El sonido del nuevo cerrojo encajando en su lugar fue sólido. Definitivo. No hablamos de lo que había pasado. No hubo reencuentro lloroso. Ni escena dramática de reconciliación. En cambio, caímos en una rutina silenciosa. Yo iba después del trabajo. Ella tenía la tetera puesta. Su silbido bajo un anuncio gentil de que estaba en un lugar seguro. Nos sentábamos en la pequeña cocina limpia y ella me hablaba del libro que estaba leyendo. O yo le contaba sobre un nuevo modelo de visualización de datos que estaba construyendo. El silencio entre nosotras ya no estaba pesado con miedo no dicho, sino ligero con el simple espacio compartido de una tarde tranquila. Los temblores de la revisión conjunta siguieron extendiéndose. Staffing Capital Norte emitió un comunicado público anunciando una revisión interna exhaustiva de su cadena de socios externos para asegurar los más altos estándares de cumplimiento y conducta ética. No nombraron nombres. Pero no hacía falta. El mercado podía leer entre líneas.
Empezaron a circular susurros en foros de la industria sobre la inestabilidad de una pequeña y oscura caja rural llamada Pino Alto. Sobre prácticas de préstamo arriesgadas y una pérdida repentina y catastrófica de un contrato mayor. Su reputación, una vez su principal activo, ahora estaba irrevocablemente comprometida. En Analítica Zenith, la respuesta fue más directa. Recibí un correo del jefe del Departamento de Ética y Cumplimiento. Me informaba de que me habían concedido el premio interno de la empresa al denunciante. Una distinción dada a empleados cuyas acciones protegen significativamente a la empresa y a sus usuarios de daño. Venía con un bonus modesto y una sensación tranquila pero profunda de validación. No solo había luchado por mí misma. Había protegido la integridad del sistema. Mis acciones no se veían como venganza, sino como un acto necesario y loable de cumplimiento de datos. El mensaje de mi padre llegó un martes por la tarde. Una semana después de que mi madre se mudara a su nuevo piso. Era un mensaje de texto. Solo 2 palabras. Despojadas de todo su habitual fanfarroneo y justificación, me equivoqué. Miré las palabras en la pantalla. 2 palabras que nunca pensé que vería. Eran pequeñas, pero cargaban el peso de toda una vida de ceguera voluntaria. No había excusa, ni racionalización, ni intento de gestionar las consecuencias. Era una rendición simple e incondicional a los hechos. No contesté. No había nada que decir. El mensaje era el destino, no el comienzo de una nueva conversación. Guardé el texto y cerré la app. Aquella noche, en el silencio de mi propio piso, abrí mi portátil y creé una nueva hoja de cálculo. La titulé Plan de reconstrucción. Tenía columnas y plazos. Un plan de proyecto para la restauración de mi propia vida. El objetivo era simple: soberanía financiera completa. El plazo era 6 meses. Los objetivos clave estaban listados en puntos limpios. Abrir y mantener 3 nuevas líneas de crédito limpias. Alcanzar una puntuación de crédito de 825 o superior. El objetivo final estaba subrayado 2 veces: 0 usuarios autorizados para siempre. Era una declaración de independencia escrita en el lenguaje de celdas y fórmulas. Mientras ayudaba a mi madre a desempaquetar una caja final de pertenencias de su antigua casa. Algo cayó del bolsillo de un viejo abrigo de invierno. Era una pequeña rosa de plástico. De las que se ganan en una caseta de feria. Sus pétalos eran un rosa polvoriento desvaído. El tallo verde ligeramente doblado. Era una cosa barata y olvidada. Ella la recogió. Un destello de memoria dolorosa en sus ojos. Probablemente era un regalo de él. Un gesto hueco de un día en que fingía ser el hombre que ella quería que fuera. Empezó a tirarla. Espera, dije. La tomé de su mano. Se sentía ligera y frágil. No era hermosa. No era real. Pero era honesta. Era un artefacto perfecto de una vida falsa. La llevé a casa conmigo. No tenía un jarrón adecuado. Así que la coloqué en un vaso de agua simple y transparente y la puse en la encimera de mi cocina. Se erguía allí torcida y de plástico bajo la luz fría y limpia de mi piso. Un recordatorio de que algunas cosas no tienen que ser hermosas para ser verdad. El pasillo era un cañón silencioso y vacío de vidrio y acero. La niebla fuera se había espesado, presionando contra las ventanas y borrando el mundo, dejando solo este pasillo estéril suspendido en la nada gris. Mi propio reflejo me devolvía la mirada desde la pared de vidrio pulido de la sala de conferencias. Una extraña con mi rostro. Su expresión ilegible. Un rastro amarillo tenue de antiséptico aún visible en su mejilla si sabías dónde mirar. Un pequeño punto de datos desvaído de otro mundo. La puerta de Ravenón 4,
que había estado firmemente cerrada. Se abrió unos centímetros. Voces se derramaron. Bajas y formales. El equipo de limpieza final barriendo los escombros de una asociación colapsada. Me quedé perfectamente quieta, escuchando el veredicto final. Y para que quede claro, decía una voz que reconocí como la del abogado de Staffing Capital Norte. El acuerdo de 68 millones se retira oficialmente. Todo el trabajo exploratorio debe cesar. Otra voz. Más fría y más administrativa. Siguió. Su tarjeta de proveedor y todas las credenciales de acceso al sistema han sido revocadas. A partir de las 3 de hoy, Enrique Navarro ya no es reconocido por nuestra red. No se le concederá acceso a ninguna propiedad de Staffing Capital Norte o afiliadas. La puerta se abrió más. Salió primero, moviéndose como un hombre en trance. No me vio al principio. Era solo un hombre expulsado de una sala. Su mundo desmantelado en el espacio de una hora. Luego su cabeza giró y sus ojos, inyectados en sangre y abiertos con una rabia horrorizada naciente, se clavaron en los míos. Caminó hacia mí. Sus pasos inseguros. Se detuvo a unos metros. Lo suficientemente cerca para que pudiera oler el aroma rancio del miedo en él. Tú, susurró. La palabra. Una cosa rasgada y rota. Tú destruiste todo. Todo lo que construí. No me moví. No me encogí. Miré al hombre que me había golpeado. Al hombre que había robado mi nombre. Al hombre que había construido un reino sobre una base de mentiras. Y no sentí nada. Ni miedo. Ni ira. Solo el zumbido tranquilo y limpio de un sistema que había purgado con éxito un error fatal. No, dije. Y mi voz era perfectamente uniforme. Perfectamente calmada. La voz de un analista de datos declarando una conclusión. La cláusula hizo su trabajo y yo firmé con mi propio nombre. Mientras la última palabra salía de mis labios. Una vibración contra mi palma. Mi teléfono. Bajé la vista a la pantalla. Una notificación brilló con una intensidad final y silenciosa. Era del buró de crédito, alerta. Todos los ítems disputados han sido eliminados de su expediente. Levanté la vista hacia él. Su rostro arrugado. La rabia disolviéndose en una desesperación patética y hueca. No tenía nada más que decir. No tenía poder aquí. Caminé junto a él. No rocé su hombro. No lo reconocí más. Había sido reducido a un trozo irrelevante de datos legacy. Mi mano fue a la carpeta negra que sostenía bajo el brazo. La que tenía una sola palabra en el lomo, estable. De mi bolsillo saqué una etiqueta preimpresa pequeña. Era blanca con una palabra en letras mayúsculas negras limpias, cerrado. Pelé el respaldo y la presioné firmemente sobre la etiqueta vieja. Mi pulgar alisó los bordes. El movimiento preciso. Final. Mientras mi pulgar presionaba hacia abajo. Las luces superiores captaron los anillos plateados de la carpeta. Un destello momentáneo de luz fría. Y desde una oficina administrativa cercana. Un nuevo sonido cortó el silencio. El zumbido mecánico agudo y el crujido de una trituradora industrial. Un sonido que había oído 1000 veces antes. El sonido de una vieja tarjeta de proveedor siendo destruida. Era una puntuación accidental perfecta. El sonido de una llave girando en una cerradura por última vez. Seguí caminando hacia los ascensores. No me volví. Detrás de mí. La pesada puerta de vidrio de la sala de conferencias Ravenon 4 se cerró silenciosamente. Por un breve momento antes de que la luz interior se apagara.
Su superficie lisa y oscura reflejó la diapositiva final de mi presentación. Aún brillando en el monitor dentro, terminación. Efectiva inmediatamente.